Hay muchas preguntas con las que nos enfrentamos a diario. Todos buscamos respuestas que harán una verdadera diferencia en nuestras vidas. Es difícil imaginar que esas respuestas están justo frente a nosotros. Prepárate para encontrar respuestas en la Biblia con Bayless Conley. Y ahora el pastor Bayless Conley. Una de las facetas sustanciales, pero ignoradas del ministerio de Cristo, era el de la compasión. Varias veces en los evangelios se dice que Jesús era movido por la compasión. Y donde sea que encuentren esa declaración, cosas importantes, en general cosas sobrenaturales, lo acompañan. Pasaban en conexión a ello. Y una de las cosas que acompañan a esa declaración donde Él es movido por la compasión es la sanidad. Encontramos un ejemplo en el Evangelio de Mateo, capítulo 14. Vayan conmigo, por favor. Mateo, capítulo 14 y verso 14. Dice: cuando Jesús desembarcó y vio una gran multitud, tuvo compasión de ellos y sanó a los enfermos. La compasión literalmente lo movió y lo motivó también para sanar a las multitudes. Pero no solo fue con las multitudes, fue con individuos también. Vayan conmigo al Evangelio de Marcos, el primer capítulo, Marcos capítulo 1. Marcos 1, verso 40. Un leproso se le acercó y le suplicó de rodillas, diciendo: si tú quieres, puedes limpiarme. Entonces Jesús, movido por la compasión, extendió la mano y tocó al hombre, diciéndole: sí quiero, queda limpio. En cuanto terminó de hablar, de inmediato se le quitó la lepra y quedó sanado. Tanto con las multitudes como con los individuos, Cristo era movido por la compasión y llevaba sanidad. De hecho, estos son solo algunos ejemplos. Una y otra vez en las Escrituras encontrarán misericordia y compasión, siempre conectadas con la sanidad. Se le llama misericordia, se le llama compasión. De hecho, en el Nuevo Testamento esas son dos palabras básicamente intercambiables. Y esta es la buena noticia. Hebreos 13:8 dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Es el mismo Salvador, compasivo y misericordioso, aquí entre nosotros, como lo fue cuando caminó en las orillas de Galilea y ministró a individuos y ministró a las multitudes. Él es el mismo. De hecho, Hebreos 2:17 se refiere a Él como el sumo sacerdote, misericordioso y fiel. Creo que un pasaje muy amado de las Escrituras se encuentra en Lamentaciones 3. Escúchenlo, apuesto a que lo conocen. Versos 22 y 23 dicen: por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque sus misericordias no fallan. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Sus compasiones no fallan. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Su fidelidad es grande. Vayan conmigo al libro de Filipenses, por favor. El libro de Filipenses. Vamos a ir ahora a la época de la iglesia. Filipenses capítulo 2 y verso 25. Pablo escribe y dice: creo que es necesario enviarles a Epafrodito, mi hermano, colaborador y compañero de lucha, mensajero que enviaron para atenderme en mis necesidades. Él los extraña mucho a todos y está afligido porque ustedes se enteraron de que estaba enfermo. En efecto, estuvo enfermo y al borde de la muerte, pero Dios se compadeció de él. Y no solo de él, sino también de mí, para no añadir tristeza a mi tristeza. Este hombre Epafrodito estaba enfermo, casi a las puertas de la muerte. Y Pablo, en referencia a la sanidad de Epafrodito, lo llama misericordia de Dios.
Pero Dios tuvo misericordia de él. Es decir, Dios lo sanó, pero no solo a él. Dios tuvo misericordia de mí también. Pablo dice, ¿saben qué? Cuando alguien es sanado es una extensión de la misericordia de Dios, pero no solo para ellos, es para sus seres queridos y familia, los miembros de su familia también. En una nota extra, pero vale la pena mencionarlo, vamos al verso 30, por favor. Porque por la obra de Cristo estuvo a punto de morir, arriesgando la vida para suplir el servicio que ustedes no podían prestarme. Epafrodito se enfermó y casi murió haciendo algo bueno, pero no estaba ejercitando la sabiduría. No cuidó su propia vida. ¿Saben qué? Puedes estar haciendo algo bueno, pero si no ejerces la sabiduría, pones en riesgo tu salud. Recuerdo cuando era un estudiante en la escuela bíblica. Saben, era joven a principios de los 20, estaba en forma, tenía esta mentalidad de Superman que puedes seguir y seguir y seguir. No necesito dormir, no necesito comer. Y me despertaba a las 7 de la mañana, me iba a la escuela, estaba en clases de lunes a viernes desde las 8 a.m. hasta mediodía y tenían una clase especial sobre sanidad y yo me quedaba en esa y luego tenía que correr cuando terminaba, ir a cambiarme e ir al trabajo. Trabajaba en un restaurante, comencé de cocinero, terminé siendo mesero, estaba ahí todo el día, yo cerraba el lugar, llegaba a casa tarde, pero en lugar de ir a dormir me quedaba despierto a estudiar. Me gustaba la palabra, la devoraba, estaba preparando mi corazón y mi vida para el ministerio, oigan, estaba haciendo algo bueno. Y todas las noches me quedaba despierto hasta las 3:30 de la mañana estudiando y orando. Y luego me dormí entre 3:30 y 4 y me levantaba a las 7 de la mañana siguiente y corría a la escuela de nuevo. Y andaba con 3 horas, una buena noche de 4 horas de sueño. No lo hice solo por 3 o 4 días. No lo hice por una semana. No lo hice por 2 semanas. No lo hice solo un mes. Lo hice todos los días, por 3 meses y medio. ¿Y saben qué? No fui sabio. Tal vez tú eres diferente a mí, pero mi cuerpo no está hecho para funcionar con 3 horas de sueño por la noche. La única vela que debería arder en ambos lados es la vela de la bondad. ¿Y saben qué? Mi salud se desgastó. Y no fue solo un poco, fue terrible. Tal vez dirán, Bailes, pero hacías algo bueno. Estabas en la escuela bíblica. Estabas sirviendo al Señor, estudiando su palabra. Estabas orando. Pero la Biblia dice que Él le da a sus amados el sueño. Y yo no estaba andando en sabiduría. Y en serio me enfermé y fue peor y peor. Mi salud estaba tan quebrantada hasta que me arrepentí y dije, Dios, perdóname por no ejercer el sentido común que me diste y usar la sabiduría. Me arrepentí y luego sané. Ahora, Epafrodito, por la obra de Cristo, hacía la obra de Dios. Pero casi murió, porque no ejerció la sabiduría, no cuidó su propia vida. Pero incluso en esa sanidad, quiero que lo noten, y este es el punto, el apóstol Pablo lo llamó una misericordia de Dios. Verán, Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. Si fue misericordioso entonces, es misericordioso ahora. Escuchen este verso, Salmo 145, versos 8 y 9. El Señor es clemente y lleno de compasión, lento para la ira y grande en amor. El Señor es bueno con todos. Él se compadece de toda su creación. ¡Qué declaración de nuestro Dios! El Señor es clemente, significa que está dispuesto a mostrarnos favor. Es clemente y está lleno de compasión. ¿Cuánta compasión tiene? Está lleno de compasión. Amigo, cuando estás lleno de algo, se derrama. Dios es clemente, está dispuesto a mostrarnos favor. Él quiere mostrarnos favor y está lleno de compasión. Es lento para la ira. Personalmente me alegra mucho esa parte, porque yo soy padre. Entiendo un poco, pero la misericordia de Dios es infinita. Su compasión no se puede medir. Recuerdo que fuimos de mochila al hombro por High Sierras. Éramos yo, mi padre, mi hijo mayor Harrison,
Fue Monty Mock. Monty, ¿estás aquí hoy? ¿Dónde estás? Te iba a avergonzar. Monty en general se siente en la sección de aquí. Monty estaba ahí, su padre y su hijo Cody, nuestro líder de adoración. Harrison y Cody tenían 10 en ese entonces. Así que mi padre tenía todo este viaje en un mapa. Saben, él vive y respira para dibujar mapas. Tenía todo ahí. Nosotros comenzamos, íbamos a llevar caballos por 6 horas hasta la cima de este paso. Y resulta que nos faltaba un caballo. Tuve que caminar todo el camino arriba. Ellos montaron. Y llegamos a la cima del paso y luego se supone que de la cima íbamos a bajar a un lugar llamado Rattlesnake Creek. Iba a ser 2 horas de bajada. Y mi padre dijo, miren, habrá muchos arroyos por todo ese camino, los revisé todos y vamos a tener mucha agua. Dijimos, ok. Montamos los caballos hasta arriba, yo caminé, ellos montaron 6 horas hasta ahí. Básicamente nos acabamos todo el agua para cuando llegamos a la cima. Ahora, las mochilas habían estado en estas mulas que las cargaron. Las quitamos y supe que estábamos en problemas, porque Cody se puso su mochila y se cayó hacia atrás. Y pensé, oh no, esto no va a ser bueno. Este pequeño de 10 años, teníamos demasiado peso en esa mochila, literalmente se cayó de espaldas. Y comenzamos a bajar por ese camino que había sido grabado en granito sólido en la montaña, y resulta que no eran 2 horas de bajada. Faltaban otras 6 horas para el fondo. Era un invierno seco, así que los arroyos que se supone que correrían por ese camino estaban secos. No teníamos agua. Y además de eso, ¿saben? Grabaron el camino en el granito y muchos de los pasos que tomamos eran así de grandes, con las mochilas, casi teníamos que saltar. Y era un paso grande para unas piernitas de 10 años. Y Harrison y yo íbamos al frente, avanzando hacia abajo, y les diré, era un día caliente. Teníamos mucha sed, no teníamos nada que beber. Y bajamos y él se cayó como 4 veces, 5 veces, 6 veces, 7 veces en esas rocas filosas de granito, porque era un paso muy grande para sus piernitas. Y habíamos estado bajando por unas 4 horas y media, sin agua, exhaustos. Y miré a Harrison, él estaba recargado contra esa roca con su mochila. Y estaba polvoso porque estaba seco, él estaba cubierto de sudor, su cabello se le pegaba a la cara, estaba sucio, sus espinillas estaban raspadas, laceradas, sus botitas llenas de sangre, sus pantorrillas rojas de sangre, y me miró con lágrimas que marcaban su paso en la cara y dijo, este es el peor día de mi vida. Y mi corazón se rompió. Mi corazón se rompió en 2 por mi pequeño y dije, es suficiente, dame tu mochila. Yo estaba cansado, yo era el único que no había montado a caballo hasta la cima del paso, así que tenía 6 horas extra de caminata, montaña arriba. Estaba cansado y dije, dame esa cosa. Dijo, no la vas a cargar más. Y cargué su mochila todo el camino hasta el fondo, hasta que llegamos a Rattlesnake Creek, donde había agua corriendo. Pero es lo que un padre hace. La compasión fluyó en mí, no iba a dejar que cargara ese peso. ¿Saben cuánto más nuestro Padre Celestial? ¿Cuánto más Él levantará las cargas de las vidas de sus hijos que claman a Él? ¿Cuánto más Él está dispuesto a levantar y sanar y bendecir y ayudar a sus hijos cuando tienen un peso encima? Es un Padre Celestial compasivo. Consideren estas declaraciones, por favor, y estas son, por cierto, solo una fracción de lo que encontrarán en las Escrituras si comienzan a leerlas. Solo escúchenlas. Salmo 59:10. El Dios de mi misericordia irá delante de mí. Salmo 66:20. Bendito sea Dios, que no rechazó mi plegaria ni me negó su amor. Salmo 94:18. Si decía mis pies resbalan, tu misericordia, Señor, me sustentaba.
Salmo 103 y verso 8, el Señor es clemente y compasivo, lento para la ira y abundante en misericordia. Verso 11 del mismo Salmo, como alto es el cielo sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Verso 17, mas la misericordia del Señor es eterna y siempre está con los que le temen. Su justicia está con los hijos de sus hijos. Salmo 107, verso 1. Den gracias al Señor porque Él es bueno. Su misericordia es para siempre. Salmo 116, verso 5. El Señor es compasivo y justo. Sí, nuestro Dios es misericordioso. Salmo 147, verso 11. El Señor se complace en los que le temen, en los que esperan en su misericordia. Dios se complace en aquellos que esperan su misericordia. Dios se complace cuando clamamos a Él por misericordia. Él no va a decir, ¡ay, tú de nuevo! ¿Cuántas veces esto? ¿Cuándo vas a aprender? Nuestro Dios es misericordioso. Su misericordia es grande. Sus compasiones no fallan. Está lleno de compasión. ¡Qué Salvador! Vayan conmigo al Evangelio de Marcos, capítulo 10, por favor. Una historia muy familiar. Marcos capítulo 10, encontrarán la historia en los otros evangelios, pero me gusta aquí en Marcos. Marcos 10, verso 46. Después llegaron a Jericó. Salió Jesús de Jericó con sus discípulos y una gran multitud. El ciego Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino, mendigando. Al oír que el que venía era Jesús de Nazaret, se puso a gritar, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Muchos lo reprendían para que se callara, pero él se puso a gritar aún más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús se detuvo y ordenó, llámenlo. Llamaron al cielo, le dijeron, ánimo, levántate, te llama. Arrojando la capa, él dio un salto y se acercó a Jesús. Y le respondió y preguntó, ¿qué quieres que haga por ti? El ciego le dijo, Rabí, quiero recibir la vista. Jesús le dijo, puedes irte, tu fe te ha sanado. Al momento recobró la vista y siguió a Jesús por el camino. Puedes irte, tu fe te ha sanado. Este hombre tenía fe en la misericordia de Jesús. Tenía fe en la misericordia de Jesús. Él sabía que era el Mesías, lo llamó hijo de David. Él era judío, aunque él era ciego, conocía todos los versos que les di en el libro de Salmos sobre Dios siendo misericordioso y Dios que está lleno de compasión, y él no se callaba, clamaba por misericordia. Y me encanta lo que dice Jesús, se detuvo. Alguien dirá, pastor, siento que solo intenta darnos esperanzas. Por supuesto. Me confieso culpable, por supuesto. Dios se deleita en aquellos que esperan su misericordia. La fe da sustancia a las cosas que se esperan. Si no tienes esperanza, la fe no tiene a qué darle sustancia. Estoy intentando darles esperanzas. Estoy intentando hacerlos creer. Intento hacer que busquen a Dios, que crean que es misericordioso, porque francamente lo es, más de lo que creen. Santiago capítulo 5, esto será lo último que busquemos. Santiago capítulo 5. Vamos a empezar en el verso 10. Santiago, quinto capítulo, verso 10. Hermanos, tomen a los profetas que hablaron en el nombre del Señor como ejemplo de sufrimiento y paciencia.
En verdad consideramos dichosos a los que perseveraron. Ustedes han oído hablar de la perseverancia de Job y han visto lo que al final le dio el Señor. Es que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Una traducción dice, vieron la conclusión que le dio el Señor al caso de Job. Otra traducción dice, recuerden cómo Job perseveró y cómo el Señor orquestó el triunfo de sus circunstancias finales con un gran desplegado de su misericordia y compasión. Otra traducción dice, vieron que el Señor terminó con el sufrimiento de Job, porque el Señor es compasivo y misericordioso. Según el Nuevo Testamento, la principal lección que se supone que debemos aprender del libro de Job es que la compasión de Dios finalmente trae victoria y liberación. Han visto lo que el Señor hizo al final de la historia. Esa es la lección, que Dios es compasivo, Dios es misericordioso. No es una lección de perpetuo sufrimiento. Oh, supongo que soy como Job. Si lo eres, tendrás que ser sanado. Y esa es la lección en el Nuevo Testamento, que Dios es misericordioso, Dios es compasivo. Y saben, si leen la historia, Job comenzó bien, pero tomó una actitud y se volvió muy amargado hacia Dios. De hecho, Job admitió, solo lean el libro, Job habló de lo amargado y enojado que estaba, y Job básicamente dijo, Dios, tú me estás haciendo esto a mí. Y Job estaba enfermo, tenía llagas desde la cabeza hasta los pies, tomaba un pedazo de vasija rota, se rascaba sentado en un montón de basura. Y Job dijo, Dios, no sé por qué haces esto. De hecho, Job llegó al punto de decir, Dios, eres injusto. No he hecho nada y tú eres injusto al hacerme esto a mí. Job tenía amigos que llegaron a sentarse con él por algunos días, no dijeron nada, luego finalmente replicaron, dijeron, Job, Dios te está haciendo esto porque eres malvado. Y acusaron a Job de todo tipo de crímenes que él no cometió. Job los llamó consoladores molestos. Dijo, consejeros tan miserables son ustedes. La única diferencia, Job dice, Dios tú lo haces, ellos dicen, Dios lo está haciendo. Pero Job dijo, Dios, yo soy justo, tú eres injusto por esto, porque yo no he hecho nada y tú lo sabes, y si pudiera encontrarme contigo, te lo diría cara a cara. Un poco parafraseando, pero es exactamente lo que dijo. Lean el libro de Job. Y sus amigos le dijeron, si Dios lo hace, pero es porque tú has rechazado a los huérfanos. Es porque tú has sido una mala persona. Has roto. Ellos lo acusaron de cosas tan tontas que él nunca, jamás hizo. Y saben, ni Job ni sus amigos podían leer Job capítulo 1 y ver la verdadera fuente de los problemas de Job. No estaba escrito. Leemos en los primeros capítulos y dice que Satanás llenó a Job de llagas. Satanás era la fuente de los problemas de Job y su enfermedad. Dios no lo hizo. Saben, la mayoría de los teólogos, casi todos los comentaristas de la Biblia, les dirán que la cantidad máxima de tiempo que duraron los juicios de Job se estima que fue un máximo de 9 meses. Pero de hecho pudo ser mucho menos que eso, porque la mayoría del libro, como el 90% del libro, es una conversación que tuvo lugar en un día. Casi todo el libro es eso. Es muy fácil pensar que todo el escenario pudo tener lugar en cuestión de semanas. Y saben, Dios convirtió el cautiverio de Job y Job encontró sanidad. Verán, hemos visto el final, vimos lo que Dios orquestó, descubrimos que Dios es misericordioso y compasivo, y eso es lo que aprendemos de la historia de Job. Y si la leen del capítulo 40 al 42, descubrirán que el cautiverio de Job cambió y Job fue sanado cuando hizo 2 cosas. Algunos me acaban de descalificar porque no les gusta lo que dije sobre Job, porque les enseñaron otra cosa, deben leer el libro. Job hizo 2 cosas y esto es lo que cambió su cautiverio. Y Dios se refirió a la situación de que Job estaba enfermo y que había perdido todo y todo lo que pasó. Dios se refirió a eso como cautiverio. Es la palabra que Dios usó para describirlo. Y Dios liberó a Job de su cautiverio. Número 1, Job se arrepintió.
Cuando Dios se presentó y habló con él, Job dijo: he hablado sin conocimiento, pondré mi mano sobre mi boca y no diré nada más, me arrepiento en polvo y cenizas. Y desde ese punto en adelante, cuando él se arrepiente, Dios nunca recuerda nada malo de lo que Job hizo. Desde este punto, Dios habla de Job como alguien completamente recto, completamente verdadero y completamente bueno. Todas las acusaciones que Job hizo sobre Dios, todas las cosas que dijo, todas las actitudes que tuvo, es maravilloso leerlo. Saben que tan lejos está el este del oeste, así de lejos se lleva nuestras transgresiones Dios de nosotros. Y desde el momento en que Job se arrepintió, Dios nunca recordó o mencionó nada de nuevo, incluso cuando habló con los amigos de Job. Nunca lo mencionó. Y la segunda cosa que Job tuvo que hacer, tuvo que orar por sus amigos. De hecho, Job 42:10 dice: el Señor liberó del cautiverio a Job cuando oró por sus amigos, y le dio 2 veces más de lo que tenía anteriormente. Job tuvo que orar por esos consoladores miserables, esos hombres que lo habían acusado de hacer el mal, los hombres que lo habían calumniado. Y estoy seguro de que fueron bien intencionados, pero saben que algunas personas bien intencionadas pueden dañar cuando dicen cosas por ignorancia. Y cuando Job se arrepintió, cuando oró por sus amigos, la misericordia de Dios tocó su vida. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por siempre. Él fue un sanador cuando caminó por las costas de Galilea. Él es un sanador hoy. Gracias a Dios por el maravilloso Jesús. Sí, lo más importante que hace es rescatar nuestra alma y prepararnos para el cielo, pero Él está interesado en el cuerpo para el Señor y el Señor para el cuerpo. Pon tu confianza en Jesús hoy.